Lo que también podría derrumbarse ya en pocas horas, quizás en el día de hoy, es la condición de juez de Manuel García Mansilla. Se habla que en pocas horas estaría renunciando Manuel García Mansilla, que había sido nombrado por decreto en comisión por Javier Milei, y el jueves el Senado rechazó su pliego por 51 votos, al igual que el pliego de Ariel Lijo, que fue rechazado por algo menos de votos, pero que también fue rechazado. Vamos a hablar con Daniel Sapsay, constitucionalista, para opinarle cómo está viendo toda esta situación. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto hablar con vos, como siempre. Igualmente, igualmente. Bueno, ya creo que todo el mundo habló durante el fin de semana, vos también lo hiciste, muchos Sí, constitucionalistas, bueno, muchos columnistas, ¿no? Manuel García Mansilla ya no tiene margen para quedarse en la corte, ¿no? creo que de todas maneras es una cuestión de horas, porque viste que Jorge Liotti, que es un hombre muy bien informado, en su columna La Nación del sábado, anunció que iba a renunciar, Ujú. que lo haría entre lunes y martes, así que creo que lo va a hacer, que creo que es lo mejor que puede hacer. Una pena un hombre tan capaz, con tantos laureles en materia doctrinaria, ex decano de la Facultad de Derecho del Austral, muy prestigioso. Es una pena que quede, digamos, embadurnado con todo esto. Ujú. ¿De quién es la culpa de todo esto? Porque, como vos bien decís, Daniel, Manuel García Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho del Austral, es un profesor de Derecho Constitucional, ha dicho que no iba a aceptar asumir por decreto, después aceptó asumir por decreto, Mm, eh, se metió en una ensalada difícil de salir, ¿no? Y en medio de todo eso, la designación de Ariel Lijo, que tiene que ver con las preferencias de la casta con la cual se rodeó Javier Milei en materia judicial, Freddy Lijo, Guillermo Escarcela, Santiago Viola y demás. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Quién tiene la Bueno, culpa? a ver, evidentemente el presidente, el ejecutivo es unipersonal. Claro. Culpar al entorno, te acordás que en la época de Perón se hacía lo mismo, es muy fácil. Pero el que firma es el presidente. Si no se da cuenta lo que firma, ya es un problema. Igual firmó. Y si se Ujú. da cuenta, bueno, evidentemente es consciente y él es el responsable. Y acá esto es lo que ocurre. Eh, el tema del hijo me alegró muchísimo porque hubiera sido una vergüenza que el hijo se hubiera incorporado a la Corte Suprema, un juez que todos sabemos que se caracteriza por detener las causas de los poderosos, que aparentemente lo hace por intercambios monetarios, que tiene un patrimonio absolutamente injustificable. Vos los nombraste al hermano, a Freddy, son dueños de un aras, o sea, cosas realmente obscenas. Así que eso me parece excelente. El tema de García Mansilla es diferente, pero yo creo que la ambición lo pudo. Lo digo con mucha pena, pero no veo otro justificativo Ujú. Se dejó llevar por la ambición de ser juez de la corte, de la Corte. digamos, sea como sea, no importan los Sí, y en medios. condiciones, claro, y en condiciones realmente, lo que yo digo, si alguna vez, lo repetí durante años, si alguna vez llego a la Corte Suprema, quiero entrar por la puerta y no por la ventana. Cada uno sabe lo que elige, ¿no? Ujú. Ahora, la Constitución es muy clara para designar jueces de la Corte y para designar jueces en general, ¿no? Tiene que tener los 2 tercios del Senado, todos los jueces y todos los jueces de todas las instancias y también los jueces de la Corte. Y Milei se empecinó con un decreto en comisión que no tiene ninguna validez porque no estaba en receso el Congreso en ese momento, Mm. y lo había hecho antes Macri. ¿Qué pasa? Cuando llegan al poder, ¿pierden todo tipo de sentido común los presidentes? ¿Cómo es la Sí, situación? aparentemente lo que Nelson Castro también describió como el lubris, ¿no? La enfermedad del poder. Hmm. Ahora, recordemos que Macri dio marcha atrás, ¿no? Cuando vio el estrépito público y que había metido la pata, dio marcha atrás. Ujú. Se cumplió con todos los pasos, inclusive con el decreto 222/03 de Kirchner, que dicho sea de paso es muy bueno, de autolimitación a la designación de miembros de la Corte, y se incorporaron dos excelentes miembros de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, ¿no? Ujú. Así que ahí es diferente la situación. Ahora, frente a lo que ocurrió
¿por qué Milei incurre exactamente en el mismo error? Y bueno, habla de la personalidad de Milei, ¿no? Pero Es un tenemos, hombre que es muy terco y que él quiere imponer lo que quiere imponer a cualquier precio y le está yendo muy mal así, ¿no? le está yendo muy mal en todos los órdenes, En todos los órdenes, sí. porque esto también lo aplica, digamos, a las medidas económicas, a los proyectos de ley, a enviar decretos que modifican leyes, es decir, creo que Exacto. Al vetar, vetar leyes del Congreso. Hay una serie de cosas en las que le está yendo bastante mal, pero lo que extraña también es que Milei, más allá de ser un economista que no entiende nada de derecho, tiene gente alrededor que entiende derecho. De hecho, por ejemplo, María Ibarzábal Murphy, que ahora es la nueva sí. secretaria de Legal y Técnica, es una mujer muy cercana a Santiago Caputo, que sabe de derecho. Santiago Caputo no, ¿eh? Santiago Caputo no sabe nada. No, Santiago Caputo no sabe nada, pero su amiga Mariana Sí, ella Ibarzábal aparentemente sí, yo no la conocía. Sí, viene, claro, viene de la Facultad de Derecho de la Austral, de hecho fue sí, alumna también. fue alumna De García De Mansilla. García Sí, Mansilla, por eso ella la propone como juez a él, y después tenés a Rodolfo Barra, tenés al mismo Guillermo Francos, que no es, creo que no es abogado, pero conoce de la política y conoce los temas constitucionales. Digamos, hay incluso Mariano Cunio Libarona, que es ministro de la Corte Suprema, es decir, son gente no, de que... la Corte Suprema No, no, ministro ministro de Justicia, de Justicia, perdón. perdóname. Sí, 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 ministro de Dios nos Justicia. libre y guarde, sí. Me hice una laguna, pero Una ministro de Justicia. ensalada, tantos ministros. Claro, pero saben de derecho, digo, ¿cómo puede Sí. ser que metan la gamba tan fácilmente? A mí me Pero impresiona, ¿no? dentro de la misma concepción, Ujú, absolutamente la misma concepción, que el poder es uno solo y es el ejecutivo, los otros tienen que acompañar. Así que es coherente, ujú, totalmente coherente. No, así no te es. extrañes, Bueno, que no te finalmente extrañes. triunfó la República, triunfó la Constitución, digamos, Sí, con esta es medida muy del Senado. alentador. Hoy podés leer en La Nación un artículo mío donde eso más o menos es mi conclusión, Ujú. que la Argentina todavía tiene frenos y contrapesos que permiten tener esperanza. Bueno, recomendamos entonces fuertemente tu artículo. Y ayer leí también una nota de Lori Sanata, en donde Sí, dice, Lori Sanata, en concordancia con esto que estamos hablando, Daniel, que sí, hace sí, falta yo lo una admiro fuerza... mucho a Sanata. Sí, sí, vamos a tratar de hablar con él en estos días. Dice más o menos lo mismo, hace falta una fuerza republicana. Es decir, Sí, logramos sacar al kirchnerismo que era antirrepublicano, pero incluso aún así, fíjate que nunca nombró jueces por decreto. bueno, de hecho esto está superando a Cristina, Él, parecía mentira, pero así es. claro, y Milei que nombra jueces por decreto y lo sostiene a rajatabla, y ahora incluso Sí, hasta dice que no tiene que renunciar García Mansilla, después de la paliza del Senado, ¿no? Entonces, finalmente, uno que pensaba, o mucho, la sociedad pensaba que sacando con una fuerza como la de Milei, como la de muchos partidos políticos que apoyaron a Milei, al kirchnerismo, venía el republicanismo, y resulta que no. Entonces sigue estando, digamos, vacío el espacio de el electorado republicano en serio, ¿no? sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ujú. Por eso es muy importante cómo vamos a votar primero en las elecciones legislativas porteñas que se han transformado en una suerte de paso nacional. Ya ahí va a ir señalando algún tipo de camino para octubre. Ujú. Es muy importante cómo vamos a votar, que lo pensemos muy bien. Absolutamente. Daniel, te mando un gran abrazo, ¿eh? Gracias. Y yo otra vos, Mariano, hasta pronto, Hasta adiós. pronto. Daniel Sapsay, constitucionalista, dando su opinión, su panorama de lo que fue todo este proceso bochornoso que tuvo a Javier Milei como protagonista y que terminó con dos jueces de la Corte Suprema o dos candidatos a jueces rechazados, manoseados, generó todo un año de discusiones vanas para que finalmente fueran rechazados por más de 50 votos en el Senado.